Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Omar Fernando Martínez Barajas, alumno de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila, y hoy voy a presentar el tema de músculos del dorso. Primeramente, antes de entrar a hablar sobre los músculos, hay que mencionar que hay que dividirlos por grupos, los cuales van a ser el grupo superficial, intermedio y profundo. El primer grupo a tratar va a ser el superficial, y este se caracteriza por encontrarse inmediatamente después de la piel y de la fascia superficial, así como que va a servir de unión para el esqueleto apendicular y el esqueleto axial, lo que va a corresponder al apendicular, a la clavícula, escápula y húmero, y al axial al cráneo, costillas y columna vertebral. Y dado esto, hay ocasiones en las que también se le puede denominar como grupo apendicular. Dentro de este grupo superficial, los músculos que vamos a encontrar van a ser el trapecio, dorsal ancho, romboides mayor, romboides menor y elevador de la escápula, de los cuales hablaremos a continuación. Del primer músculo a hablar va a ser del trapecio, el cual, como su nombre lo dice, tiene forma de trapecio y su base la vamos a encontrar en la columna vertebral. El origen de este músculo va a estar dado primeramente, de superior a inferior, por la línea nucal superior, la protuberancia occipital y el ligamento nucal, así como las apófisis espinosas de las vértebras de la cervical 7 a la torácica 12. Mientras que su inserción va a estar en el tercio lateral de la clavícula, en el acromion y en la espina de la escápula. La inervación de este músculo va a estar dada por el nervio accesorio, mientras que su irrigación por la arteria cervical transversa y ramas perforantes dorsales de arterias intercostales posteriores. La función de este músculo va a ir de acuerdo a la dirección de sus fibras. Por ejemplo, en las fibras superiores, que podemos notar que van de superior a inferior, va a ayudar a elevar la escápula, mientras que las medias van a ayudar a retraer y rotar la escápula, y las inferiores a ayudar a descender a la escápula cuando ésta se encuentre en elevación. El dorsal ancho es un músculo grande y aplanado con forma triangular. El origen de este músculo va a estar dado por los apófisis espinosas de las vértebras T7 a L5, la fascia toracolumbar y en parte a la cresta ilíaca. Su inserción va a estar en el surco intertubercular del húmero, y esto va a hacer que las fibras, a la hora de que vayan ascendiendo, formen un ancho tendón. Y esto a su vez va a definir su acción, que va a hacer extender y aducir al húmero, así como rotar medialmente al miembro superior. La inervación del músculo está dado por el nervio toracodorsal y su irrigación principalmente por la arteria toracodorsal y algunas ramas perforantes intercostales, principalmente la novena, décima y onceava. El elevador de la escápula. Este músculo es alargado y fino, y su origen va a estar dado por los apófisis transversas de las vértebras cervicales 1 a la 4, y se va a insertar en el borde medial de la escápula en su ángulo superior. Va a estar inervado en su parte superior por ramos anteriores de las vértebras C3 y C4, mientras que en su parte inferior va a estar inervado por el nervio dorsal de la escápula. En cuanto a su irrigación, va a estar dado por la arteria dorsal de la escápula, la arteria cervical transversa y la arteria cervical ascendente. Y en cuanto a su acción, bueno, su propio nombre lo dice, va a ser elevar a la escápula al momento de contraerse. Por último, dentro del grupo superficial vamos a encontrar a los músculos romboides, al romboides mayor y al romboides menor, que tienen este nombre pues porque su forma corresponde a la de un romboide. Y algo a destacar es que el romboides menor se va a encontrar superior al romboides mayor. En cuanto al origen del romboides menor, va a estar dado por las apófisis espinosas de las vértebras la cervical 7 a la torácica 1, y su inserción se va a encontrar en el borde medial de la escápula al nivel de la espina de la escápula, mientras que el romboides mayor, su origen va a estar dado por las apófisis espinosas de las vértebras torácicas 2 a la 5, y su origen va a estar en el borde medial de la escápula, pero por debajo de la base de la espina de la escápula.
En cuanto a la inervación, va a ser compartida y va a estar dado por el nervio dorsal de la escápula. Y la irrigación, a su vez, para ambos, va a ser la arteria dorsal de la escápula, una rama profunda de la arteria cervical transversa y ramas perforantes de las arterias intercostales posteriores, ya sea de la quinta o sexta. En cuanto a la función, ambos van a cumplir con la misma acción y va a ser la de fijar la escápula a la pared torácica, retraerla o aducirla. Después del grupo superficial vamos a encontrar el grupo intermedio, que dentro de este grupo se van a ubicar dos músculos únicamente, que van a corresponder al serrato posterior superior y al serrato posterior inferior. Hablando primeramente del serrato posterior superior, podemos mencionar que este músculo se va a originar en las apófisis espinosas de la cervical 7 a la torácica 3 y su inserción se va a encontrar en la parte superior de las costillas de la 2, mientras que su inervación va a estar dada por ramos ventrales de nervios torácicos superiores y su irrigación por arterias intercostales posteriores. Este músculo se va a encontrar oculto por el trapecio y su función va a ser elevar las costillas. En cuanto al serrato posterior inferior, su origen va a estar en las apófisis espinosas de T11 a L2 y su inserción va a estar en la parte inferior de las costillas de la 9 a la 12. Su inervación va a estar dada por ramos anteriores de nervios torácicos inferiores y su irrigación por arterias intercostales posteriores. Su función va a ser descender las costillas. Como podemos notar, la función va a estar dada por la dirección de las fibras, ya que éstas van a seguir una dirección oblicua. En cuanto a los superiores, de la línea media hacia abajo, mientras que en las inferiores de la línea media hacia arriba. Y por la función que cumplen, también se les puede llegar a catalogar como músculos del grupo respiratorio, ya que al cumplir con esa función de elevar o descender a las costillas, también se le considera como parte de la acción de la respiración. Por último, vamos a encontrar al grupo profundo de los músculos, que también se le llega a denominar como intrínseco. Estos músculos se van a extender desde la pelvis hasta el cráneo y los podemos dividir en tres subgrupos. El primero va a corresponder a los extensores y rotadores de la cabeza y el cuello, los esplenios de cabeza y cuello, que también se denominan como músculos espinotransversos. El segundo van a ser los extensores y rotadores de la columna vertebral, que van a ser los erectores de la columna y los músculos transversoespinosos. Y el tercero va a ser los músculos segmentarios cortos, también que se encuentran los interespinosos e intertransversos. Dentro de los primeros músculos a hablar del grupo profundo, vamos a encontrar a los músculos esplenio de la cabeza y esplenio del cuello, que juntos van a corresponder al grupo de los músculos espinotransversos. Hablando del músculo esplenio de la cabeza, podemos mencionar que su origen va a estar dado por el ligamento nucal y las apófisis espinosas de la cervical 7 a la torácica 4. Su inserción va a corresponder a la apófisis mastoides del hueso temporal del cráneo, al tercio lateral de la línea nucal superior. Va a estar inervado por ramos posteriores de nervios cervicales medios y va a estar irrigado por una rama descendente de la arteria occipital y por la arteria cervical profunda. En cuanto a su acción, vamos a encontrar que cuando las fibras, ambas, se contraen, va a dar una función de extender la cabeza. Pero cuando únicamente de un lado se contraen, va a ocasionar que se incline o se flexione lateralmente la cabeza y rote la cara hacia el mismo lado. En cuanto al esplenio del cuello, su origen va a estar dado por las apófisis espinosas de la torácica 3 a la torácica 6, mientras que su inserción va a estar en las apófisis transversas de la cervical 1 y de la cervical a la cervical 3. Su inervación va a estar dada por ramos posteriores de nervios cervicales inferiores y su irrigación por una rama descendente de la arteria occipital y por la arteria cervical profunda. Al igual que el músculo esplenio de la cabeza, cuando ambas fibras de ambos lados se contraen, va a cumplir con la función, pero en este caso, de extender el cuello.
Mientras cuando únicamente se contrae de un lado, va a tener la función de inclinar o flexionar lateralmente y rotar el cuello hacia el mismo lado. He ahí la diferencia de ambos músculos y el porqué de sus nombres, ya sea que la función se vaya a encontrar en la cabeza o en el cuello. De los siguientes músculos a hablar van a ser de los erectores de la columna, que va a constar de tres músculos principalmente: el espinoso, el iliocostal y el longísimo. En esta imagen vamos a hablar del espinoso y del iliocostal, mientras que del longísimo va a ser en la siguiente imagen. En cuanto al espinoso, podemos mencionar que se va a dividir en tres partes dependiendo de la porción en la que se encuentre. Una de ellas va a ser la torácica, la siguiente va a ser del cuello y la última de la cabeza. En cuanto a la porción torácica, su origen va a consistir de las apófisis espinosas de la T10 a la T11 y su inserción va a estar en las apófisis espinosas de la torácica 1 a la torácica 8. Mientras que en la porción del cuello vamos a hablar que su origen va a estar en la parte inferior del ligamento nucal y en las apófisis espinosas de la cervical 7. Mientras que su inserción va a estar en las apófisis espinosas de la cervical 2 o también llamada axis. Y por último, en la porción de la cabeza, habitualmente esta se va a fusionar con los semiespinosos de la cabeza, al igual que su inserción va a estar con los semiespinosos de la cabeza. En cuanto a la inervación de este músculo, va a estar dada por los ramos posteriores de nervios espinales de cada región, dependiendo de dónde se encuentre. Y su irrigación, en cuanto a la porción de las cervicales, va a corresponder a la arteria occipital, a la cervical profunda y vertebral. En la porción torácica va a estar en las ramas dorsales de las arterias intercostales posteriores, subcostal y ramas lumbares. En cuanto a su función, va a ser extender e inclinar lateralmente la columna vertebral y la cabeza. En cuanto al músculo iliocostal, este también se va a dividir en tres partes dependiendo de la región en la que se encuentre. La primera va a ser la lumbar, después la torácica y por último la cervical. En cuanto a la región lumbar, este músculo se va a originar en el sacro, en las apófisis espinosas de las vértebras lumbares y en los ligamentos supraespinosos, así como en una pequeña porción en la cresta ilíaca. La inserción de esta región va a estar en los ángulos de las 6 o 7 costillas inferiores. En cuanto a la región torácica de este músculo, el origen va a estar en los ángulos de las 6 costillas inferiores y su inserción en los ángulos de las 6 costillas superiores y las apófisis espinosas de la cervical 7. En cuanto a la porción cervical, el origen va a estar en los ángulos de las costillas 3 y 6 y su inserción va a estar en las apófisis transversas de la cervical 4 a la cervical 6. Al igual que el músculo espinoso, la inervación va a estar dada por ramos posteriores de nervios espinales dependiendo de la región y su irrigación en cuanto a la porción cervical por la arteria occipital, cervical profunda y vertebral, mientras que por la porción torácica va a estar las ramas dorsales de las arterias intercostales y para la porción sacra o lumbar van a estar las ramas dorsales de las arterias sacras laterales. El longísimo va a ser un músculo que va a formar parte del grupo erector de la columna y al igual que los otros dos músculos, este se va a dividir en tres porciones, en una porción torácica, en otra del cuello y en otra de la cabeza. En cuanto a la porción torácica, su origen corresponde a que se va a fusionar con los iliocostales en la región lumbar, y este a su vez está unido a las apófisis transversas de las vértebras lumbares. Su inserción va a estar en las apófisis transversas de todas las vértebras torácicas. En cuanto a la porción del cuello, este se va a originar en las apófisis transversas de las 5 vértebras torácicas superiores y se va a insertar en las apófisis transversas de la cervical 2 a la 6. En cuanto a la porción de la cabeza, su origen va a estar dada por las 4 vértebras cervicales inferiores y su inserción va a estar en el borde posterior de la apófisis mastoides. En cuanto a la inervación, va a estar dada por ramos posteriores de nervios espinales dependiendo de la región y la irrigación, bueno, para la porción torácica va a estar dada por ramas dorsales de las arterias intercostales posteriores y en cuanto a la cervical, por la arteria occipital, la cervical profunda y vertebral.
Su función va a ser extender e inclinar lateralmente la columna vertebral y la cabeza. El siguiente grupo va a ser el grupo transverso espinoso, y hay que recordar que seguimos dentro del grupo profundo de los músculos del dorso. El primer músculo a hablar va a ser el semiespinoso, que como podemos ver es un músculo alargado y fino. Su origen va a estar dado por los apófisis transversas de la cervical 4 a la torácica 12, mientras que su inserción va a estar en las apófisis espinosas de las regiones cervical y torácica. Su inervación va a estar dado por ramos dorsales de nervios espinales y su irrigación en la porción cervical por las arterias occipital, la cervical profunda y la vertebral, mientras que en la porción torácica van a estar las ramas dorsales de arterias intercostales posteriores. La función de este músculo va a ser la de extender la cabeza y el cuello y rotarlos hacia el lado opuesto, así como también en el tórax. En cuanto a los rotadores, van a ser músculos diminutos y estos en su origen van a estar en las apófisis transversas de las regiones cervical, torácica y lumbar, por lo que va a ser un músculo que se va a encontrar a lo largo de toda la columna. Mientras que su inserción va a estar dada en las apófisis transversas de la columna vertebral, situada por encima, saltando ya sea uno o dos segmentos. Su inervación va a estar dada por los ramos dorsales de nervios espinales dependiendo de la región y su irrigación por ramas dorsales de arterias segmentarias, mientras que su acción principal va a ser la de estabilizar, extender y rotar la columna vertebral. En cuanto al músculo multífido, va a ser un músculo que se va a originar en el sacro, en el ilion, en las apófisis transversas de la torácica 1 a la 12 y en las apófisis articulares de la cervical 4 a la 7. Su inserción va a estar dada en las apófisis espinosas de vértebras situadas por encima, saltando de 2 a 4 segmentos, por lo que va a ser un músculo que se va a extender hacia una posición superior a donde fue su origen y a una vértebra diferente. La inervación va a estar dada por ramos posteriores de nervios espinales de cada región, dependiendo de dónde estemos hablando, y la irrigación para la porción cervical va a estar dada por las arterias occipitales, cervical profunda y vertebral, para la torácica por ramas dorsales de arterias intercostales posteriores, y para la porción sacra, ramas dorsales de las arterias sacras laterales. La función de este músculo va a ser la de estabilizar la columna vertebral. Continuando con el grupo profundo, vamos a encontrar estos dos músculos que van a ser el interespinoso y el intertransverso. En cuanto al interespinoso, su origen va a estar dada en las apófisis espinosas y su inserción en las apófisis espinosas adyacentes. Esto quiere decir que se va a originar en la apófisis espinosa de la vértebra de abajo y su inserción se va a dar en la vértebra de arriba en su apófisis espinosa. La inervación de este músculo va a estar dado por ramos posteriores de nervios espinales y la irrigación pues va a corresponder, como ya lo hemos mencionado, en otros músculos dependiendo de la región. Para la región cervical pues va a estar la arteria occipital, la cervical profunda y vertebral. Para la torácica, las ramas dorsales de las arterias intercostales posteriores. Y para la lumbar, pues ramas dorsales de las arterias lumbares. La función de este músculo va a ser la de ayudar en la extensión de la columna vertebral. En cuanto al intertransverso, va a ser un músculo que se va a extender entre las apófisis transversas de vértebras adyacentes. La inervación va a estar dada por ramos dorsales de nervios espinales y la irrigación, igualmente que con el interespinoso, va a depender de la región. Y la acción principal de este músculo va a ser la de ayudar en la flexión lateral de la columna vertebral. Y ya por último, vamos a encontrar al grupo suboccipital, que como su nombre lo dice, van a ser músculos que se van a encontrar por debajo del hueso occipital. Primeramente, hablando del oblicuo inferior de la cabeza, vamos a mencionar que este músculo se va a originar en la apófisis espinosa del axis o de la segunda vértebra cervical y se va a insertar en la apófisis transversa del atlas o de la primera vértebra cervical. Su inervación va a estar dada por el nervio suboccipital y su irrigación por la arteria vertebral y una rama descendente de la arteria occipital. La acción de este músculo va a ser la de rotar el atlas para girar la cabeza hacia el mismo lado. El oblicuo superior va a ser un músculo que se va a originar en la apófisis transversa del atlas y se va a insertar en el hueso occipital. Su inervación va a estar dada por el nervio suboccipital y su irrigación por la arteria vertebral, rama descendente de la arteria occipital.
y su acción va a ser la de extender e inclinar lateralmente a la cabeza. Mientras tanto, el músculo recto posterior mayor de la cabeza va a ser un músculo que se va a originar en la apófisis espinosa del axis, se va a insertar en la línea nucal inferior y al igual que estos dos músculos anteriores va a estar inervado por el nervio suboccipital y va a compartir la irrigación. La acción de este músculo va a ser la de extender y rotar la cabeza hacia el mismo lado al que se contrae. Por ejemplo, si en este caso estamos hablando del lado derecho, pues quiere decir que va a extender y rotar la cabeza hacia el lado derecho. Por último, el músculo recto posterior menor va a ser un músculo que se va a originar en el tubérculo del arco posterior de la vértebra atlas y se va a insertar en la porción media de la línea nucal inferior. Su inervación va a estar dada por el nervio suboccipital y va a compartir la misma irrigación que los músculos anteriores. La función de este músculo va a ser la de extender la cabeza. Y así terminamos con el tema del músculo del dorso. Gracias.